Dios nos impresiona con las grandes voces. Dios impresiona con los corazones dispuestos. Eso es lo que busca. Personas que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Hemos venido a una fiesta, ¿o no? Cada vez la casa se hace más pequeña, cada vez hay más personas y eso nos pone totalmente contentos, alegres. Es como que sentimos extraño cuando viene un fin de semana y no hay una visita, ¿cierto? Así que aprovechamos de saludar nuevamente a Andrés. Andrés que nos visita el día de hoy, que esperamos que se quede. Antes decían, había que ponerle aceite en las patitas, decían, para que no se vaya. Desde ya, Andrés, esta es tu casa, eres bienvenido. Y los que han llegado hace poquito también entienden que se abren las puertas, se abren los corazones y esta pasa a ser su casa, ¿no? ¿Amén? Amén. Bien, el día de hoy tenemos una palabra, un sermón que tiene un nombre particular. Nos gusta siempre poner nombres que sean llamativos. El nombre del sermón de la semana pasada, usted se acuerda, ¿cierto? Era el cristiano se viste a la moda. Dijo el pastor, por ahí tuvo una idea genial, encontró por ahí algo bien original. Y nuevamente, originalmente, nosotros estamos con este nombre. ¿Quién vio alguna vez el programa Mi Nombre Es? ¿Lo vieron o no? Así se llama el sermón del día de hoy. Aprovechamos esos recursos que usted ya conoce para poner nombres de cosas que el Señor quiere bajar desde lo celestial para que nosotros los guardemos en nuestro corazón. ¿Estamos acá? ¿Y cuántos saben que los nombres tienen un significado? O por lo menos solían tenerlo, ¿cierto? Antes las personas tenían ciertos nombres porque uno quería o recordar a los familiares o uno quería recordar ciertas cosas importantes. Eso ha cambiado un poco con los nombres que se han ido cada vez más poniendo más gringos. ¿Cuántos conocen a un Ian o a un Ethan o a un Brian o todos esos nombres que a lo mejor no son tan chilenos? ¿Alguien se acuerda de los nombres de antes? Clementina, Custodio, Remigio, Pancracio, Floridor, Sinforosa, Lloralía. ¿Alguien conoce alguna Lloralía por ahí o no? ¿Sabían ustedes que mi hermosa madre, su nombre originalmente se llamaba Lloralía? Así era. Por alguna razón su mamá quería que ella estuviera todo el tiempo llorando, le decía Lloralía. Y ahí quedó. Se cambió posteriormente su nombre, que es un nombre único, ahora se llama Yovalia. ¿Qué significa Yovalia? No sé, ella le ha dado significado a su nombre. Pero existían nombres así. ¿Quién más tiene un nombre así como antiguo, además de Pancracio, que se acuerde? Clodomiro, Sofía. Pero Sofía es como de ahora, ¿o no? Y existían estos nombres que tenían un significado. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿usted sabe lo que significa su nombre? ¿Algunos de ustedes saben? Arlet, por ejemplo. Arlet, que significa león de Dios. O águila pequeña también puede ser en su variante. Miguel, justo no vino hoy día Miguel. Mira, lo había preparado. Justo para Mijael, provenía del hebreo Mijael y significaba ¿quién es como Dios? ¿Ven? Nombres bonitos. Pablo, ¿quién sabe qué significa Pablo? Pablo tiene un origen en la cultura latina y proviene del nombre o significa pequeño o humilde. ¿Sabía usted eso, no? Eva, ¿qué significará Eva? No, la pecadora no, pues hermano, ¿cómo? Eva significa fuente de vida o la que da vida. Ven, y ustedes al tiro la pecadora, ¿cómo es eso? La come manzana, no. O Cristian, ¿quién sabe lo que significa Cristian? Un seguidor de Cristo. Ungido significa también, ¿ven? Qué hermosos los significados. O Adolfo, que significa varonil y de hermoso parecer. No, en realidad significa lobo noble o noble guerrero. Y en el sermón anterior, ustedes saben, el cristiano viste la moda, el pastor hablaba del valor de la originalidad, ¿cierto? Esa originalidad que nos entregó el Señor. Somos personas únicas, irrepetibles. Y hay en usted y yo algo que es importante. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale, hay ADN divino en ti. Hay una esencia que viene del Señor en cada uno de nosotros. Dice la Biblia que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, ¿o no? ¿Cuántos se sienten así acreedores de ese ADN divino? Saben que sangre divina corre por estas venas, ¿o no?
Pero ¿quiénes somos nosotros? Esa es una pregunta. Si yo le pregunto a usted, además de su nombre, ¿cómo se describiría usted? ¿Quién es usted? ¿Será que nuestro nombre determina cómo nosotros nos comportamos? ¿Será que sabemos realmente cuál es nuestra esencia? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Así que acompáñenme a ver esta triste historia. No, acompáñenme a ver esta historia que nos va a revelar un poquito más de nuestra naturaleza, de nuestra esencia y en comparación también con nuestro origen. ¿Quiere verla conmigo, no? Recuerda el sermón del día de hoy, su nombre se llama, pero dígalo con ganas, como que lo cree. ¿Cómo se llama? Mi nombre es. Y me va a acompañar al texto principal el día de hoy. Esta es una historia muy predicada. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué vamos a volver a predicar esto, Señor, que se ha predicado tantas veces? Y creo que ya sé por qué. Me acompaña, por favor, al libro de Éxodo, el capítulo 3. Vamos a ver la hermosa historia de Moisés. ¿Usted se sabe la historia de Moisés o no? ¿Cuántos Moisés hay acá en este lugar? Vamos a ver. Y vamos a conocer esto. Lo lee conmigo, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y usted dice, amén. Dice, cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro. ¿Cómo se llamaba el suegro? Jetro, como usted quiera, ¿ya? Quien era un sacerdote de Madián. Dice entonces que llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí. Esto es importante. ¿Sabe usted que el Sinaí es el monte de Dios? Más adelante aquí usted va a ver por qué. Allí, el ángel del Señor, diga conmigo, el ángel del Señor. Vamos a ver algo muy importante ahí. Se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Pongamos stop ahí. ¿Usted cuándo ha visto las películas en Semana Santa? Perdón, ¿usted cuándo ha leído la Biblia? ¿Quién se le aparece o quién se encuentra con Moisés? Generalmente está esta zarza, que la vamos a conocer. Hay una zarza que está ardiendo que no se consume. ¿Quién es esa persona? Es Dios, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Dice, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. ¿Quién es el ángel del Señor entonces? ¿Y quién es Jesús? Algo importante. Dice entonces que Moisés se apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Supongamos entonces que hay ahí una mora, un arbusto, que hay un fuego, pero que ese fuego no consume, que ese fuego no hace que se rompa, que se destruya el arbusto, ¿cierto? Y dice entonces que Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Mire lo que dijo, esto es como cuando la Cami estamos en la gran aventura. No, wow, tenían que decir, pues no. Ahora cuando digo esto es increíble, usted va a decir wow, ¿ya? Esto es increíble. Se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Dice entonces el 4, dice que cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. ¿Quién lo llamó? ¿Quién es el ángel de Jehová? Ok. Y le dice, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. No se preocupe si esta es una versión un poquito distinta de la Reina Valera que está acostumbrada. Dice lo mismo, no se preocupe. Dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de... Dice entonces que cuando Moisés oyó esto, se cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Y estoy al tanto, diga conmigo, estoy al tanto de su sufrimiento. Dios conoce tu sufrimiento, hermano, no es que Dios no escuche. Dios está al tanto del sufrimiento. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra. Y es una tierra donde fluyen la leche y la miel. ¿Y para qué quieren leche y miel? ¿Qué significa que fluya la leche y la miel? Significa que es una tierra abundante, ¿sí? Es una tierra fructífera. Y dice entonces, y la tierra donde actualmente habitan
todos sus enemigos, los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todos los eos que aparecen ahí. El 9 dice, mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de los egipcios, de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío, ¿dónde? Tú, diga conmigo tú. Ahora diga conmigo yo. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Este sermón tiene la particularidad de venir a revelar quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nuestra verdadera identidad. Y la primera pregunta para saber quiénes somos nosotros, adivinen cuál es. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Por eso yo les preguntaba, cuando yo les digo, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Dígame una característica que los destaque. Ok, hijo de Dios. Y ¿sabe? Me encanta Moisés. ¿Sabe por qué me encanta Moisés? Porque Moisés es porfiado como yo. Me encanta la Biblia porque la Biblia muestra a todos los personajes tal y como somos. Ninguno perfecto. ¿Cuántos imperfectos hay en este lugar? Entonces cumplimos con la primera característica para que Dios nos pueda usar. Amén. Dice entonces el versículo 11, dice, pero Moisés protestó. ¿Cuántos buenos para alegar hay acá? Pero Moisés protestó y le dice, mire, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar a Egipto? De Egipto, al pueblo de Israel. Y esta es la más común de las respuestas que nosotros encontramos cuando el Señor nos llama a hacer algo. ¿Quién soy yo? Señor, mira, hay más personas que están mucho más capacitadas. Hay personas que saben mucho más. ¿Quién soy yo? Y seamos brutalmente honestos, ¿nos ha pasado esto con Dios o no? Incluso cuando llegamos a las plantas del Señor, cuando llegamos con todos nuestros problemas, con todos nuestros pecados, ¿quién soy yo para que me perdones a mí, Señor? Si yo he hecho esto y un poquito más, ¿quién soy yo? Si me equivoqué tanto, ¿quién soy yo? ¿Estamos acá? Es más, ni siquiera tiene que ser Dios que nos mande a hacer algo. ¿Se ha acercado usted alguna vez el pastor o alguien de la iglesia a pedirnos que hagamos algo simplecito? Hermano, hermana, necesito que venga el día domingo para que haga esto. Ah, pero pastor, alguien más lo puede hacer mejor. Y el pastor dice, pero yo le estoy diciendo a usted. Pero pastor, es que yo no sé hacer esto. Es que yo no sé hablar. Es que yo no me sé la Biblia. Y nuestra primera reacción, diga conmigo, nuestra primera reacción es preguntar y mirar hacia adentro. Y mirar, ¿sabe qué? Mirar todas nuestras debilidades. Mirar todas esas cosas que nos faltan. ¿Ha sido así con usted también? Pero con el pastor no se preocupe porque tenemos una frase aquí en la iglesia y aquí en la iglesia todas las cosas comienzan con un rotundo no. Así que no se preocupe, el pastor está acostumbrado, véanlo, cada vez está más joven y vigoroso. Así que si usted ama a su pastor o ama a sus pastores, ¿los ama o no? La próxima vez que el pastor le pregunte algo, parta con un no sé por último, ¿ya? Entonces el pastor le va a decir a usted, hermana, ¿usted podría entonces intentar hacer esto? No sé, por último parta por ahí, ¿sí? Porque ya es un terreno ganado, ¿no? Nuestra tendencia natural ante una tarea, ya sea pequeña o ya sea monumental, como la que le tocaba en este caso a Moisés, es partir siempre con un no. ¿Quién soy yo? ¿Sabe por qué? Porque miramos las cosas que podemos hacer en nuestra fuerza, en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos, y no son suficientes. ¿Sabe usted? Moisés es una persona altamente preparada. Pues vamos a recordar que Moisés se crió en el palacio de Faraón. ¿Se acuerdan de la historia o no? Moisés se crió entonces en el palacio de Faraón con todo lo que ello significaba. ¿Qué significaba eso? La mejor vestimenta, las mejores pilchas, ¿cierto? Andaba siempre con lo mejor. Andaba y comía la mejor comida ahí en palacio. ¿A cuánto le gusta la comida? Ahí recibimos amenes. Dormía en las mejores camas del palacio, con todas las comodidades. Y recibió la mejor formación y la mejor
educación en el palacio. Entonces, ¿por qué Moisés está diciendo que no? ¿Será que no estaba preparado? ¿Sabe? Porque ninguno de esos beneficios borra su esencia real. Y el problema de Moisés es que Moisés estaba herido en su identidad. Moisés estaba en una división dentro de su identidad. Usted sabe que Moisés es un nombre que también tiene un significado, ¿cierto? Moisés significa salvado, rescatado de las aguas. Vamos a ir un poquito más atrás en la historia y por qué la identidad de Moisés estaba rota. Recuerda entonces que hubo un edicto real, que Faraón empezó a ver que los israelitas crecían y se multiplicaban mucho, y esto empezó a ser un problema. Recordemos que los israelitas estaban bajo el yugo de los egipcios, eran sus esclavos. Y no sé usted, pero me imagino que en la mente de Faraón tiene que haber dicho: estos israelitas se multiplican como conejos, y esto prontamente va a ser un problema. Entonces el edicto real significaba que tenían que matar a todos los varones y a los primogénitos en ese momento, a todos los bebés que habían nacido. Noticia para ustedes, Moisés había nacido hace poquito. Y su madre toma una decisión desesperada. Y con la última esperanza, lo que hace entonces es poner a su hijo en una cesta calafateada, dice la Biblia. Y esta cesta fue lanzada al río Nilo. Por supuesto que Dios siempre tiene el control, y este bebé, en esas circunstancias totalmente peligrosas, logra finalmente ser llevado a las cercanías del palacio de Faraón, donde la hermana de Faraón no podía concebir hijos. ¿Y qué es lo que hace? Dice: ok, Señor, yo pedí un hijo, me llegó un hijo maravilloso. La hermana de Faraón tenía una empleada que resultó ser la madre de Moisés, porque Dios tiene todo preparado. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: Dios tiene todo preparado, y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, como de película, como de teleserie, su madre real termina siendo su nodriza, termina pudiendo conservar la vida de su hijo, y Moisés se cría en el palacio de Faraón. Moisés se cría con las costumbres egipcias, con el conocimiento egipcio. Y por eso yo les digo que Moisés tenía una identidad destruida, una identidad rota, una identidad que Dios necesitaba restaurar. Y por eso está aquí su primera respuesta. Moisés no sabía si era egipcio, o si era hebreo, o si era israelita. Estaba en esa disyuntiva. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando Dios se encuentra con Moisés y lo llama a esta gran tarea de libertar a su pueblo, Moisés, que es lo que era en ese momento, era un prófugo de la justicia. Moisés estaba arrancando porque su vida corría peligro. ¿Se acuerda usted por qué? Porque Moisés se había despachado a un egipcio. ¿Cuánto sería eso? ¿Un homicidio simple? ¿Cuánto estaríamos hablando? No sabemos, depende de los agravantes. Tiremos uno: 3 años y un día, 5 y 1, pena efectiva. 5, 10, ya, 5 y 1. 5 peras y un higo, dicen por ahí. Y Moisés entonces estaba arrancando. Esa era la identidad de Moisés cuando Dios lo llama. Era un asesino. ¿Cuántos de aquí se atreverían a acercarse al Señor y a dejarse usar por el Señor siendo asesinos? Era un prófugo de la justicia. Y era una persona con su identidad totalmente rota. Por eso su primera respuesta es: ¿y quién soy yo, Señor? Amén. Y algunos predicadores también han tratado de explicar que Moisés tenía ciertas limitaciones. Dice el relato popular, algunos dicen que Moisés era tartamudo. En realidad lo que la Biblia señala es que Moisés tenía cierto impedimento, ciertas limitaciones. La Biblia dice que en el libro de Éxodo 4:10 dice: nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla, torpe de lengua. Amén. Cuando Dios te ha llamado a ti, ¿no ha sido esta una de tus excusas? Señor, es que yo no sé hablar tan bonito como hablan los demás. Y nuevamente déjame decirte de parte del Señor que a Dios no le impresionan las palabras. Dios es el creador del cielo, del universo, de la tierra. Es el creador del vocabulario, es el creador de todo. A Dios no le impresionan las palabras. A Dios no le impresiona qué tan bonito tú puedas hablar. Y el Dios creador de todo el universo se perfecciona
en tu debilidad. Es más, algunos dicen que irónicamente, en las ironías de Dios, a Dios le gusta llamar a personas que necesariamente no son muy buenos para hablar. Levanta tu mano si no eres muy bueno para hablar. El Señor está mirando en esta mañana para llamar precisamente a esas personas. ¿Sabe por qué? Porque una persona que fuera naturalmente para hablar, adivina en qué va a confiar. En su labia, en su capacidad de poder expresarse, en su hablamiento, diríamos los chilenos. Pero lo que quiere el Señor de ti es total entrega. Lo que quiere el Señor de ti es un corazón dispuesto, porque Él se encarga de hacer todo lo demás. Entonces nosotros podíamos haber dicho en el libro de las excusas maravillosas, Moisés tenía la excusa número 1, Señor, me vas a mandar a mí a hablar con Faraón, y la verdad es que yo soy un hombre que no tiene fácil palabra, soy tardo en el habla, y soy torpe de lengua, ¿y me vas a mandar a mí? Y sigue, vuelve a insistir, porque por eso yo le digo que Moisés es como usted y yo, porque no basta con que una vez Dios le diga, Moisés le porfía, y le vuelve a decir, en el 6 dice, soy torpe de labios. Señor, ¿me vas a mandar a mí? ¿Que yo no puedo hacerlo? Pero más allá de un impedimento del habla, o tal vez no tener la confianza de hacerlo, porque eso nunca va a limitar a Dios, lo que realmente estaba pasando es que Moisés no se sentía digno de que Dios lo usara. ¿Ha escuchado usted ese concepto dentro de usted alguna vez? Señor, yo no soy digno de que tú me uses a mí. ¿Sabe? Si usted busca el tiempo perfecto para estar preparado, déjeme decirle de parte de Dios que eso nunca va a llegar. El tiempo perfecto es como decía la hermana Led de la mañana, es ahora. Este día, este domingo, siendo las 12:27, eres tú quien debe tomar la decisión de una vez por todas de dejar de arrancarte de Dios, de dejar de correr y decirle, Señor, es hoy el día donde yo me dispongo para que tú hagas lo que tú quieras hacer conmigo. Te has pasado la vida entera corriendo del Señor. Te has pasado la vida entera tratando de escabullirte, pero déjame decirte de parte de Dios que no hay forma de correr de Él. No hay forma de arrancarse. Amén. ¿Sabe por qué? Porque no depende de tus fuerzas. No depende de lo que tú puedas hacer, no depende de tu preparación. Dependes totalmente de Dios. Y Dios, como conoce nuestro corazón, nos responde, nos dice, ok, ¿tienes miedo? Ok, ¿no sabes hablar? Miren el 12 lo que le dice. Dice, yo, aquí está el Señor contestando, yo estaré, esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, adorarán al Dios en este mismo monte. Y lo que pasa en ese momento es que el cielo se conecta con la tierra. Lo que pasa en ese momento es que en el momento del llamamiento de Moisés, de ahí en adelante, este monte se llamará el monte de Dios. Por ese encuentro que tuvo Dios con Moisés. Pero somos porfiados, diga conmigo, somos porfiados. Mire, a Dios se le aparece literalmente Dios. Literalmente se le aparece Dios, de una manera más que sobrenatural. Yo no sé cómo reaccionaría usted si usted ve de repente que hay un arbusto que se está encendiendo y que de repente desde el arbusto alguien le habla. ¿Le parece natural? ¿Le parece algo común? Y aún así sigue dudando, sigue poniendo excusas. Parece que no estuviera hablando Dios a todos nosotros, ¿ah? Pero ¿sabe? Hay algo hermoso en esto. Y es que Dios no se da por vencido con Moisés. Así como Dios no se ha dado por vencido contigo todavía. Y ha venido a hablarte muchas veces y cada vez que ha venido a hablarte tú le pones una excusa nueva. No, Señor, es que estoy demasiado joven. Espera un poquito. No, Señor, es que no me he casado todavía. Déjame aprovechar. Señor, es que ahora nacieron mis hijos. Tengo que entregarle tiempo a mis hijos. Señor, es que mi trabajo, tú sabes que si yo no trabajo no puedo mantener a mi familia. Señor, es que mi familia está creciendo, necesito estar con ellos. Señor, es que ahora no tengo fuerzas. Señor, es que los años ya pasaron. Señor, es que yo ya no puedo. Y así nos pasamos la vida entera. Hermano mío, si tienes 0 años o si tienes más de 100 años, no existe excusa posible para el Señor. Dios lo puede hacer contigo igual.
Yo no sé si tu vida está recién comenzando o sientes que estás tal vez viviendo los últimos años de tu vida. Mientras tengas un aliento de vida en ti, no le digas no al Señor y atrévete a lo que Dios tiene para tu vida. Deja de poner excusas, porque literalmente Dios te está llamando en esta mañana y estás haciendo como que esta palabra no es para ti. No, debe ser para alguien más. No, el ministro Fito tiene que haber escrito esto pensando en alguien más. No, no, no. Esta palabra viene de Dios para tu vida. ¿Estamos acá? Dios no se ha dado por vencido todavía contigo. ¿Sabes? Suena romántico que desde el púlpito nos digan, es que Dios lo puede hacer contigo y sin ti no lo va a poder hacer. No es cierto. Si no lo hace contigo, lo va a hacer con alguien más, pero lo quiere hacer contigo. Dijo una vez el pastor, cuando nosotros no tenemos el destornillador en casa, ¿qué es lo que utilizamos? El cuchillo. ¿El cuchillo es para esa labor? Pero el cuchillo se deja usar. Y en manos del Señor, un cuchillo termina siendo más que un destornillador. Amén. ¿Hasta cuándo le sigues diciendo que no al Señor? ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo de la misma manera? Con ciertos momentos de luces, con ciertos momentos en los que parece que sentiste algo de emoción en un culto distinto, pero todo eso quedó solamente en la emoción. Ya ha pasado el tiempo, ya has sentido que no has podido avanzar y sigues tal vez en el mismo lugar. Es tiempo, hermano, es tiempo, querida iglesia, de decirle que sí al Señor. Amén. Y Moisés tiene excusas, pero mira la persona que tiene a su lado. Dios tiene soluciones. Cada vez que tú le pongas excusas al Señor, el Señor te va a poner soluciones. Señor, es que mi trabajo no puedo, tengo demasiadas horas. Ok, te quedas sin trabajo, venga, tiene todo el día disponible. Señor, es que yo trabajo. Ok, ¿te quieres quedar sin trabajo? No. Oramos por un trabajo donde tenga usted el tiempo libre, ¿o no? ¿Le creemos al Señor que nos puede dar un trabajo que nos deja tiempo libre? Porque si no le creemos eso, venga y oramos y creemos un poquito más, amén. Y le dice, ok, ¿sabes qué, Moisés? Ok, está bien. Así como te ha dicho también muchas veces a ti, sabiendo de que no tienes razón, pero ok, está bien. ¿Ha hablado usted alguna vez con sus hijos y tratado de razonar con ellos sabiendo que no tienen la razón? Y piden y piden y piden y hacen la pataleta y uno dice, ok, sé que no estás en lo correcto, pero ok, tengo una solución. ¿Y sabe que Dios le entrega una solución? Moisés, ¿no quieres hablar? Ok, tengo una solución. ¿Sabes qué? Te voy a mandar un compañero. Te voy a ayudar. Te voy a enviar a alguien que hable por ti cuando tú sientas que no puedas hacerlo. Te voy a dejar a alguien que te acompañe por sobre todo. ¿Y saben quién era ese compañero? Nada más y nada menos que Aarón. ¿Sabe quién era Aarón? Su hermano mayor, su hermano de sangre. Por eso yo le digo, no importa cómo empiece la historia, Dios siempre tiene el control de todo. Y este Moisés, que en un momento había estado solo y lo habían arrojado a las aguas, se encuentra con su hermano, se encuentra con su hermana, se vuelve a encontrar con su identidad hebrea. Y le dice, ok, ¿no quieres hablar tú? Te mando a tu hermano, ahí está tu hermano mayor. ¿A cuántos hermanos mayores nos ha tocado aquí sacar la voz? ¿No le ha pasado que sus hijos de repente usted le dice, llama, pide una pizza? No sé. Llama emergencia. Ojalá que nunca nos pase ninguna emergencia, hermano, porque no van a saber llamar. Saca una hora al médico. No sé. No sabemos hacer nada muchas veces. No sé. Mándenlo a hacer cualquier otra cosa. Ahí, experto. Ok. Pero Moisés necesitaba más que alguien que hablara por él. Necesitaba volver a encontrarse con sus raíces hebreas. Volver a encontrarse con su sentido de familiaridad. Con esta personalidad dividida que tenía, tenía que volver a sentirse como un israelita de nuevo, como alguien del pueblo de Dios, amén. Y Aarón no solo entonces sería la boca para Moisés, sino que sería un rostro familiar, sería un hermano, sería un vínculo con el pueblo de que Moisés se había distanciado tanto. Dice la Biblia que cuando Moisés tenía 80 años y su hermano Aarón 83, en ese tiempo se presentaron frente a Faraón. Estaban ya viejitos. Perdón, estaban grandes. Entonces, si usted tiene menos de 83 años, no tiene excusa.
para no hacerle caso al Señor. No voy a preguntar quién tiene menos porque capaz que salgamos con problemas, pero yo quiero decirte de parte de Dios que nunca es tarde para que Dios te pueda usar. Nunca es tarde. Dios anda buscando personas dispuestas. Y está dispuesto a esperar 80 años, en este caso, para poder cumplir lo que necesita. ¿Se da cuenta que Dios siempre tuvo el control? ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Dios no cambia. Y el Dios que estuvo con Moisés es el mismo Dios que está con usted el día de hoy. A veces se nos olvida. Primera duda que tuvo entonces Moisés: ¿quién soy yo? Pero Moisés es porfiado. Dígalo conmigo, es porfiado. Y yo también. Y va con otra. Y vuelve a discutir con el Señor. Este es el punto número 2. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Dice el versículo 13, dice, léalo conmigo, dice, pero Moisés. Ay, es de los nuestros Moisés, ¿no? ¿Ves? Si Dios lo puede hacer con él, lo puede hacer con nosotros también. Pero Moisés volvió a protestar. Ok, ya resolviste la primera parte, Señor, ya. Supongamos que te creo. Supongamos que me vas a enviar a mí con mi hermano. Supongamos que, que me vas a usar a mí. Pero si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, y ellos me preguntarán, ¿cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les voy a responder? ¿Quién eres tú, Señor? Ya no es que solo quién soy yo, resolviste eso, ok, te la doy. Me ganaste, Señor. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Señor? Si somos brutalmente honestos, esta es la segunda duda que tenemos cuando Dios nos llama a algo. ¿Será que Dios es suficientemente grande para que logre esto conmigo? Y es una duda que muchas veces es inconsciente, pero aún así sigue apareciendo. Aparece como una duda de la fe. Yo sé que Dios lo ha hecho con otras personas, sí, ha sido bueno para eso. Pero ¿será tan grande Dios de hacerlo conmigo también? ¿Será que todo esto es real? ¿O que tal vez es solamente algo que nos inventamos para hacernos sentir mejor, para quedarnos más tranquilos, para calmar nuestra conciencia? ¿Será que todo esto que pasa acá es real? Y ¿sabe? Vengo a decirles que servimos a un Dios real, hermanos. ¿Cuántos están conmigo? Yo sé que nosotros hemos leído historias en la Biblia, pero existen milagros más importantes que esos milagros. Mencióneme por favor el milagro más extraordinario que usted pueda encontrar en la Biblia, a excepción de la crucifixión de Cristo. Dígame cualquiera. Gracias. ¿Cuál? Ya resucitó a Lázaro. Ok, ¿qué más? Abrió el mar. ¿Qué más? Mandó el maná. ¿Qué más? El agua de la roca. ¿Qué más? La multiplicación ahí de los peces, la alimentación de los 5,000. Hermano mío, escúcheme muy bien. No hay ningún milagro más grande de que usted haya aceptado al Señor y su vida haya pasado de tinieblas a su luz admirable. No hay nada más extraordinario. Pero sabe que es algo tan cotidiano que vivimos todos los días, que nosotros queremos rayos, queremos terremotos, queremos fuego. Y no entendemos que el milagro más grande es pasar de muerte a vida. Amén. Entonces, Dios es un Dios real, no es un cuento de Disney. Es un Dios que lo vemos todos los días. Y sabe que yo le pido a Dios que abra nuestros ojos espirituales y que podamos ver, al igual que el siervo de Eliseo que se llamaba Gehazi, era extraño el nombre, y un poquito más podamos ver el mundo sobrenatural. En algún punto estaba el siervo de Eliseo y estaba preocupadísimo porque estaban rodeados por todas partes. Y en este caso está el profeta y le dice, y ora al Señor para que abra sus ojos espirituales. Y al momento de abrir sus ojos espirituales, él vio que a pesar de que estaban rodeados por el enemigo, había ejércitos y ejércitos celestiales que estaban con ellos. Yo oro en esta mañana para que Dios pueda abrir nuestros ojos espirituales y ver y entender que el que está con nosotros es más grande que cualquier gigante. Es más grande que cualquier problema que tú estés pasando. Es más grande que cualquier dificultad que tú puedas estar viviendo. Es que tú no sabes, ministro, lo que yo estoy pasando. Esto nadie lo ha podido lograr. Sí, pero yo sí sé que el Señor lo puede hacer en tu vida. Y oro para que Dios abra tus ojos en esta mañana y lo puedas ver también.
Entonces aquí está Moisés, el rescatado de las aguas. Y toda persona que necesite ser rescatada arrastra una situación compleja. Insisto, el problema ya no era tanto con Dios, o no era solo con Dios. Era con una identidad que estaba quebrada. Y ¿sabe qué? A veces nos cuesta entender esto. ¿Sabe? La salvación es gratuita para todas las personas. ¿Lo sabía o no? Es gratis. Pero eso no significa que no haya sido pagada un alto costo en la cruz. Tal vez el precio más grande, más fuerte, más importante que haya existido. Pero para nosotros ese amor es gratis. Aún así, nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay personas que entonces no reciben este amor? Y es porque hay personas que tienen su identidad destruida y no son capaces de aceptar el amor de Dios. Es un regalo, es gratis. Y aún así están tan dolidos, tan dañados, que no son capaces de sentirse dignos de ese amor. Amén, ¿estamos acá? Pero Moisés no solo no conocía realmente a este Dios, probablemente era uno de los dioses más que había conocido en el palacio de Faraón. Recordemos que los egipcios eran politeístas, tenían varios dioses. Y este elegido, este escogido, no conocía a Dios. Es más, su suegro era sacerdote de otros dioses ajenos, era un sacerdote en Madián. Probablemente había conocido a esos dioses en el desierto. Pero se le presenta a Dios en una oportunidad y esta vez conoce al Dios real. Dice el versículo 6, dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Estamos acá? Yo entiendo que esta es una frase poderosa, pero por mucho tiempo hemos estado viviendo el Dios de alguien más. Sobre todo nos pasa con los jóvenes. Porque muchos de los jóvenes llegan, o los niños llegan a este lugar por obligación. Ninguno de ustedes, ¿cierto? ¿A ninguno lo han obligado nunca? ¿No? ¿No? Llegan por obligación, llegan porque el Dios de sus padres los trajo. ¿Sí? Llegan porque usted tal vez alguna vez tuvo un encuentro con el Señor y nosotros decimos, ok, la Biblia dice, instruye al niño en sus caminos, ¿cierto? Entonces yo tengo que llevarlo a la iglesia. Y llevarlo a la iglesia no tiene nada de malo, al contrario, es muy bueno. Pero mientras nosotros no tengamos a ese Dios personal, a ese Dios nuestro, no al Dios de nuestros padres, mientras nosotros no tengamos un encuentro personal con nuestro Dios, que es nuestro Dios, nosotros vamos a siempre depender de las circunstancias. ¿Estamos acá? Por mucho tiempo hemos vivido el Dios de alguien más. El Dios de nuestros padres, el Dios que sirven los pastores, el Dios que sirven tal vez las otras personas, pero Dios quiere encontrarse contigo a un nivel personal, a un nivel íntimo, a un nivel real. Que sea tu Dios y no el Dios de otros. Pero ¿sabe qué? Pero frente a él no estaba cualquier Dios. Frente a Moisés estaba el único Dios, el Dios real. ¿Y cuál es su nombre? Eso nos lleva al tercer punto que dice, mi nombre es. Con esto ya voy terminando, no se preocupe. Y vamos a ver aquí cómo le responde Dios a Moisés. ¿Estamos acá en este lugar? ¿Estamos acá todavía? ¿Sí? Que Dios les retire el espíritu de sueño y le entregue una nueva identidad. Amén. Dice entonces que Dios le contestó a Moisés, léanlo conmigo. Miren lo que le dice en el 14, le dice, yo soy el que soy. Dirá al pueblo, esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Mi nombre es entonces, yo soy el que soy, dice, el nombre que deben recordar para todas las generaciones. ¿Y sabe cuál es el verdadero nombre de Dios? La Biblia encontramos muchos nombres que se le atribuyen a Dios porque principalmente era la respuesta que encontraban las personas en ese tiempo. Entonces usted necesita a un Dios creador, a un Dios poderoso, a un Dios soberano. Ok, ese Dios se llama Elohim o Elahim. Usted necesita un Dios fuerte, un Dios poderoso, Él. Usted necesita, al Dios poderoso, el Shaddai. ¿Conocía usted al Shaddai? Es el nombre de Dios. Usted necesita un dueño, un amo, Adonai. El Dios altísimo, el Elión. El Dios eterno, el Olam,
El Dios que me ve, el Roy. El Dios fuerte y poderoso, el Gibor. El Dios celoso, el Cana. ¿Usted necesita provisión? ¿Cuántos necesitan provisión en este lugar? Jehová Jireh. ¿Usted necesita sanación? ¿Cuántos necesitan sanidad? Jehová Rafa. ¿Usted necesita que Dios sea su estandarte, su escudo? ¿Sí? Jehová Nisi. ¿Cuántos necesitan paz en este lugar? Jehová Shalom. ¿Cuántos necesitan que el Dios de los ejércitos esté con ustedes? Jehová Sabaoth. ¿Cuántos necesitan decir que el Señor es mi pastor? El Roí o el Ra. ¿Cuántos necesitan un Padre cercano? Abba. ¿Cuántos necesitan entonces a un Dios redentor, a que Dios sea su fortaleza, su refugio, a que Dios sea su pastor? ¿Cuántos necesitan que Dios sea la luz, el amor en ustedes? ¿Cuántos conocen a un Dios que es amor? Ok, 2 personas conocen a un Dios de amor. Ok, perfecto. ¿Cuántos conocen al Alfa y el Omega? Todas estas cosas es Dios y es mucho más, pero Dios tiene un nombre en particular. Y le dice, ¿cómo me presento entonces frente a todas estas personas? Y le dice, simplemente yo soy el que soy. Ese soy yo. Eso envuelve todo lo que soy. Porque yo fui, porque yo soy, y yo voy a seguir siendo en todo el universo. Su nombre se escribía sin vocales. Y algunas veces se llamaba también como el aliento de vida, el Ruá. Aquí hay muchas prédicas, no puedo seguir porque es demasiado, pero cada nombre que le entregaban al Señor tenía un significado. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para ti? ¿Ese es realmente Dios? ¿Qué ha sido Dios para ti? ¿O quién es Dios para ti? ¿Sabe? La Biblia dice en 1 de Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Antes que Moisés pudiera responder, Dios ya estaba ahí. Cada respiro nos recuerda entonces que Dios es el que ya fue, el que está y el que va a ser. Simplemente yo soy el que soy. Así se presenta. Mi nombre es, soy el que soy. El gran yo soy, le dicen también algunos por ahí. Y sabe, cuando entregamos nuestro último aliento de vida, esa última bocanada de aire en esta tierra, y partimos a su presencia, dejamos este cuerpo natural y nos encontramos con Él, ahí nos encontramos y ahí realmente veremos al Señor. Mi pregunta es, ¿quién eres tú? Esa es la primera pregunta de Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son ustedes, iglesia? ¿Somos realmente dignos de que Dios nos use? Y aun cuando no lo seamos, Dios lo va a hacer igual. Pero mi pregunta más importante, ¿quién es tu Dios? ¿Qué es Dios para ti? Amén. Póngase de pie. ¿Sabe? Todos tenemos un nombre que nos fue dado por nuestros padres. A veces nos gustaba, a veces no nos gustaba tanto. Pero más allá del nombre que aparece en nuestros documentos, muchos cargamos con nombres que la vida, que el dolor, que el pecado, que los errores no entregaron y nos han puesto encima como etiquetas. A Moisés muchos tal vez lo veían como un prófugo, como alguien que había fallado, como alguien que ya no tenía lugar ni siquiera en Egipto, ni con su propio pueblo. Pero cuando Dios lo encuentra en el desierto, no lo llama por su fracaso, no lo llama por su pecado, no le dice, asesino. No. Le dice, Moisés, lo llama por su nombre. Y le entrega una tremenda labor. Le dice, vas a libertar al pueblo de Israel porque te envío yo. Y yo soy el que soy. Porque la respuesta a quién yo soy no se encuentra primero en mi historia. No se encuentra en mis heridas y no se encuentra en mis capacidades. La respuesta comienza en saber quién es Dios en mi vida. ¿Y sabe qué? El gran yo soy es el que está contigo. Entonces, ni tu pasado tiene la última palabra, ni tus limitaciones tienen la última palabra. Es Dios quien tiene la última palabra sobre tu vida. Y sabe, la Biblia nos muestra muchas personas que Dios marcó su destino y cambió su nombre. Y su historia no terminó allí. No terminó con el quebranto, no terminó con la desesperanza. ¿Cuántos conocen al pillo?
¿Cuántos conocen al estafador? ¿Cuántos conocen al engañador? Así se llamaba Jacob. Pero su historia no terminó ahí. Dios le cambia el nombre. Y el estafador, el pillo, termina siendo la base, el pueblo de Israel. Israel. Entonces, vamos a dejar que Dios cambie nuestro pasado. Y en esta mañana, Dios ponga en ti la fuerza suficiente, así como la puso en Moisés. Porque Moisés tenía que rescatar, tenía que libertarse del pueblo que lo tenía cautivo. Y en esta mañana Dios viene a traer fuerza sobre ti para que te libertes de cualquier cosa que te tenga cautivo en esta mañana. Si hay adicciones, si hay pornografía, si hay pecado, si hay algo que por mucho tiempo te ha mantenido cautivo, cautiva. Esta es la mañana que tú entiendas que Dios te viene a libertar.